me permite aprender alguna cosita y eso que intentaré contaros hoy. Seguro que me dejo cosas en el tintero, seguro que os cuento cosas que ya sabéis, pero bueno, igual entre todos aprendemos algo. Como os decía Gabriel, en el mundo real yo trabajo en los museos científicos coruñeses. Ahí llevo el departamento de informática, ¿vale? Aparte, entonces, de tener que enterarme de lo que se puede hacer en el mundo de informática, por aquello de tener los cacharros de los museos en funcionamiento, resulta que son 3 centros de ciencia. Tenemos un acuario, tenemos un planetario con sus salas de experimentos y similares, y la Casa del Hombre, un museo dedicado pues eso, al ser humano. Entonces tengo que enterarme de las novedades que hay en ciencia y todo esto. Lo cual viene muy bien para otra actividad mía en línea, que es Microservos, un blog que escribo con 2 amigos, con Albi y con Nacho, desde 2003, para cumplir 10 años en julio de este año, donde escribimos de ciencia, tecnología y todas esas cosas. Entonces tengo la suerte de que mi trabajo en el mundo real y lo de Microservos empatan y encajan muy bien. Mis jefes me dejan que le dedique tiempo a Microservos y esas cosas. Y además de todo eso, tengo una familia. Tengo una mujer, tengo un hijo, tengo una hija. Si mirasteis un poco en mi biografía, por aquí, habréis visto que llevo internet desde un montón de años de internet y llevo tostando en ordenadores desde los tiempos de Naranjito, lo cual ha hecho que en nuestra casa haya más ordenadores que personas. Entonces, bueno, hay que gestionar todo esto de alguna forma, ¿no? Porque yo siempre digo que internet y la tecnología, al contrario de lo que dicen los abuelos apocalípticos, no sirve para ayudar a la gente. Si no tuviéramos internet y ordenadores, pues habría cualquier otro tipo de vicio que haría que la gente pues, se volviera loca y se centrara solo en eso y no estuviera con gente. No es culpa de internet ni de los ordenadores. En cualquier caso, ¿cómo me las apaño para gestionar todo esto? Hay varias áreas en las que he debido un poco de charla para organizar las herramientas que utilizo. La primera es la gestión del tiempo, que es fundamental. Sobre todo la gente, saber dónde tengo que estar, a qué hora, qué cosas hay que hacer y todo esto. Yo personalmente utilizo esta agenda, que es musical, que es de unos señores americanos, y que tiene esta pinta. Esto es, por ejemplo, mi agenda de mayo del otro día, ya hay alguna cosa más metida. Veis que todos los días hay un sarao, alguna historia, algo que hacer. Yo si no tuviera una agenda me volvería loco, ¿vale? Esto es el mes, esto es la pinta que tiene esta semana, si no recuerdo mal, y esto es la pinta que tiene un día cualquiera. ¿Por qué utilizo esta agenda y no la que viene por defecto con macOS, que es lo que yo utilizo? Por las tareas, por el tema de la gestión de tareas. En macOS, la agenda ICAL no incluye las tareas en el mismo programa. Entonces me parece un peñazo tener que estar mirando las tareas, el tiempo de sacar la basura, pedir veces el dentista, pagar impuestos, todas esas cosas que no son citas, que es lo que gestiona ICAL, ¿vale? Entonces yo quería una aplicación que lo metiera todo al mismo sitio. Por eso utilizo esta después de haber probado no sé cuántas al cabo del tiempo. Y además no solo lo utilizo porque integre las tareas en el mismo sitio, sino porque además permite la creación de tareas repetitivas, cosa que las aplicaciones de Apple hasta hace 2 telediarios no permitían hacer. Por ejemplo, cada 3 meses sé que tengo que pagar al IRPF. Eso no se podía hacer con las herramientas de Apple. Musical sí que me deja fantástico eso. Por eso tiro por ahí. Me parece mucho más cómodo gestionarlo. Musical además tiene la característica de que trabaja a través de Internet, de la nube, de cloud y de Google y todas estas cosas, y me permite sincronizar calendarios entre el ordenador, el móvil y el iPad. Además, no solo utiliza iCloud, que es el sistema de Apple para sincronizar calendarios, sino que es compatible con Google Calendar, por ejemplo, donde tenemos Albi, Nacho y yo, los 3 microservos, un calendario compartido para intentar coordinarnos un poco, porque aunque en general vamos muy por libre y cada uno escribe de lo que apetece, sí es cierto que desde hace algún tiempo escribimos contenido para terceras partes, para Televisión Española, para Vodafone, para Sony, y hay que cumplir unas fechas de entrega. Entonces nos organizamos un poco repartiendo todas las cosas utilizando un calendario compartido. El calendario compartido está creado en Google, un calendario de Google, que se sincroniza desde Musical, lo puede sincronizar desde el móvil, desde cualquier otro cacharro. Y ya puestos a utilizar calendarios compartidos, ahora tenemos un calendario en casa, porque os decía que somos 4. Yo, lo dejo por final.
Mi mujer, mi hijo, mi hija y yo. Mi mujer y yo viajamos un montón por temas de trabajo, por microservos y todo eso. Mis hijos tienen más actividades que un ministro. Que si concierto de esto, porque tocan en una banda, que si concierto del otro, porque tocan en la banda del conservatorio, que si exhibición de patinaje, que si no sé qué, que si cumpleaños de fulanito. Entonces nos hemos creado un calendario compartido para las cosas de casa. Y la ley en casa es que si no está en el calendario no existe. ¿Vale? Entonces, si llega mi hija, ¿qué me tienes que llevar? No sé dónde está el calendario. No, pues no puede ser. Y lo que pretendemos es sustituir esto. ¿Vale? Teníamos un calendario en papel colgado, todavía está de hecho, colgado en la pared de la cocina, pero al final, pues, cuando estás... Me llama Gabriel, oye, que te vengas para trabajar todo el día. Si no tengo delante, pues igual me lío. Yo acababa metiendo todo lo que ellos escribían en mi calendario. Pues ahora lo que procuramos es que cada uno gestione lo suyo. Y por ejemplo decimos, venga, el día 8 de junio está Luis Pedreta en Coruña, vamos a verlo todos. Pues nos mandamos un correo, decimos que sí, no, tal, nos mola, no nos mola, y bueno, intentamos estar un poco coordinados. Bueno, al final, como siempre intentamos comer o cenar juntos, también lo podemos hablar, ¿no? Pero esto es muy cómodo, sobre todo para mi mujer y para mí, para gestionar las tareas, las citas, que si el dentista, que si cumpleaños, etcétera, etcétera. Esto, de todas formas, tiene un problema, el tema de los calendarios compartidos. Aquí, si os fijáis, igual no lo veis, pero luego colgaré la presentación. Esto que aparece aquí recordado en rojo es la misma cita, la misma cosa, la misma viaje que yo tenía a Londres, pero yo quería que se enteraran al bien hecho de que no iba a estar esos días, pues si había algo que hacer, y quería que en casa lo supieran. Tuve que crear dos eventos distintos. No hay una forma, o por lo menos no lo he encontrado, de crear un solo evento y que aparezca con textos escritos en distintos calendarios, lo cual me molaría mucho, pero hoy por hoy no se puede hacer. Pero porque es lo que hay que complicar a veces temas que se tienen en el calendario. Otra cosa importante, que después de ya no sé ni cuántos años llevo utilizando calendarios, que si en la PDA, que si en el ordenador, que hace mucho que dejé los calendarios en las agendas en papel. Otra cosa muy importante es no caer en la trampa de crear 5.000 subcalendarios pequeñitos. Yo llegué a tener, no sé si 12 o 15, que si los museos, que si los microservos, que si un FIT, que es otro museo de Coruña con el que colaboraba, que si los niños, que si los amigos, que si la familia, que si la comunidad de propietarios, que si festivos, que si no sé qué. Al final, todo era un mini de colores, porque a mí los colores me ayudan mucho a la hora de hacer una composición de cómo tengo el mes. Y si tenía 5.000 calendarios, al final no me servía nada. Y hace poco lo fui reduciendo. Y si os fijáis, tengo uno para cumpleaños y similares, otro para festivos, que igual los podría aceptar, pero ahora como no hay muchos, me vale. Uno para cosas de MC2, museos científicos coruñeses, que es mi trabajo en el mundo real, también lo puedo explicar a mi madre y esas cosas, por eso digo que soy bloguero, se preocupa. Otro para microservos, en el que pongo las cosas que solo me atañen a mí de microservos, y uno personal mío que se llama Yo, para ser original. Aparte del compartido de microservos de arriba y el de casa. Yo creo que es, en este caso, cuantos menos, mejor, porque si no al final no sabes un poco dónde colocar las cosas, porque también es cierto que muchas veces nuestras vidas no son claramente blanco y negro. Hay cosas que podrías poner en el calendario de amigos, en el calendario de familia, pero que también te tocan a ti. Bueno, pues al final, cuanto menos calendarios tengas, yo creo que es más sencillo. Esto en el Mac, que es mi herramienta principal a la hora de gestionar la agenda. En el iPhone o en el iPad, que son los cacharros que yo utilizo una aplicación que se llama With Calendar, ¿vale? Que es mejor que la de Apple, porque me permite ver las cosas mejor. Eso, os voy cogiendo nombres y direcciones, si queréis no hagáis, que luego pongo la presentación y van todas las pantallas enlazadas con su sitio y esas cosas, ¿vale? With Calendar, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en el iPhone, que tiene una pantalla pequeñita, me deja ver las cosas de una forma más sencilla. Tengo varias opciones para ver el mes, la semana, o esta que es la agenda, lo que ellos llaman la agenda, que es una forma compacta de ver la semana, que es la que más cómodo me resulta. En el iPad, por ejemplo, utilizo con bastante frecuencia la aplicación que viene de serie, aunque acaba de salir Cal y es la que la instalé para probar. Por ahí, bueno, me da un poco más igual. Porque insisto, donde hago la gestión principalmente es en el ordenador, ¿vale? Aunque aquí me interesa, tanto en el iPad como en el iPhone, me interesa poder consultar cosas y hacer una modificación o incluso añadir algo, sobre todo en el iPhone, que es el que más puedo. Y os decía hace un momento que, aparte, o sea, que lo que me había llevado a escoger musical frente a otras opciones era la gestión de tareas, que estaba en la aplicación. Eso, sin embargo, en el iPhone y en el iPad no funciona. Hay que utilizar una aplicación aparte.
no soy un gran fanático de los GTDs, de Steam Stones y cosas así, de estos sistemas de gestión de tareas, entonces me apaño con la básica de Apple, que tiene esta cinta en el iPad, que me permite, pues bueno, con los calendarios que tengo creados en el otro lado, verlos aquí, consultar y ver cosas, o en el iPhone. No es una cosa muy complicada, pero insisto, yo no hago una gestión demasiado, la palabra no es complicada, tampoco sería demasiado sofisticada, ya está bien, bueno, me apaño con unas listas muy planas que no llevan cosas coordinadas ni nada de eso. Otra opción es gestionarlas con Remember the Milk, que es un sistema que está en internet, un sistema en línea que mucha gente utiliza. Yo lo utilicé un tiempo, pero era demasiado para lo que yo le pido un sistema de gestión de tareas. Pero bueno, que sepáis que este sí que es muy popular. Vale, agenda, tareas. ¿Qué más información manejo a nivel personal? Contactos. El teléfono de Gabriel, el Twitter de Carlos, etcétera, etcétera. Pues todas estas cosas. Para mí eso me sirve de nuevo la aplicación básica de Apple. ¿Por qué? Porque no hago gestiones comerciales. No necesito saber, llamé a fulano tal día, quedé en pasar un presupuesto, o llamé a Mengano no sé qué y tenemos que reunirnos para este tipo de cosas. No necesito demasiado eso, me apaño con la agenda. Entonces, uso algo muy básico, que es bueno, la aplicación de Apple, teléfonos, Twitter, Facebook, sitios web, notas, lo que haga falta. Y lo mismo en el iPhone. Lo que se usa, y está muy bien, porque ya os digo, llevo muchos años utilizando cacharros para gestionar mi agenda y mis contactos, es esta aplicación que ha salido hace poco, que se llama Dedupe, que es un desduplicador. ¿Vale? Esto coge la agenda en el iPhone y te dice cuántos contactos tienes que hay un conflicto. Por ejemplo, tienes 3 contactos con el mismo teléfono, deberías hacer algo con ello. Una de las opciones es decirles que son de la misma empresa, que eso lo entienden y luego ya queda corregido. Pero no, pues, es que si coges el teléfono de fulanito y luego lo metes con otro nombre, resulta que tienen un teléfono y no se llaman igual. Y luego una pequeña faena que nos hizo Apple con la última versión del sistema operativo, que es que si tú lo dejas, se va a Facebook a buscar tus contactos, intenta hacer un emparejamiento por apellidos, busque, lo mezcla todo y te monta unos envíos. Pues básicamente eso es lo que tengo que arreglar. Por eso tengo juntos 3 contactos con conflictos. Bueno, por eso no todos son culpa de Apple, pero una buena parte viene de por ahí. Y luego, pues también te indica los que están incompletos, que falta el teléfono, le falta una dirección, todo ese tipo de cosas. Y luego hay una serie de datos más o menos confidenciales que todos manejamos, claves de sitios web, etcétera, etcétera, el número de la cuenta del banco, todas estas cosas. Hay un montón de aplicaciones para hacer eso. Yo desde hace mucho tiempo utilizo esta Splash ID, pues porque en su momento para que encontré que utilizaba PDAs de PAN y fui pudiendo trasladar los datos hasta ahora, sin tener que volver a meterlos. Entonces, básicamente por motivos históricos sigo utilizándolo, aunque hay 1000 opciones. Básicamente lo que me ofrece es una base de datos donde yo puedo meter eso, números de cuenta de los bancos, números de serie de cacharros o de aplicaciones, mis claves de entrada al sitio web, etcétera, etcétera. Esto se sincroniza vía Wi-Fi con el iPhone o con el iPad y yo no utilizo para este tipo de información ningún sitio web, porque hay montones de ellos que te permiten almacenar esta información en la web, supuestamente cifrada y todo eso. Me da un poco de lluvia. Bueno, ya sabemos que se supone que la seguridad tal cual, pero bueno, yo no quiero que de repente saquen algún sitio esto y tener que cambiar todas mis claves. Entonces, este tipo de información muy confidencial está solo en mi ordenador, en mi iPhone y en mi iPad, lo cual ya es un cierto riesgo, pero bueno, lo asumo porque está más normalmente bajo mi control. Por supuesto, para abrir la aplicación necesitas una clave, etcétera, etcétera. Pero yo tendería a no fiarme de subir toda esta información a ningún sitio. Y luego hay la información, toda además, que no entra en ninguna de estas categorías y que normalmente tenemos desplegado por ficheros en el disco duro de todo tipo. Yo hace un par de años estoy utilizando Evernote, que seguro que os suena. Evernote es como una libreta, como una Moleskine, pero hipervitaminada, ¿vale? Es un sitio, un servicio web al que te puedes conectar a través de un interfaz web, pero que además tiene la ventaja de que existe en forma de aplicaciones para macOS, para el iPhone, para el iPad, para Android, para lo que queráis echarle. El concepto es que tú te creas una nota, que puede ser una nota de texto, a la que le puedes añadir fotos, vídeos,
audios, PDFs, casi cualquier tipo de archivo lo va a entender. Y si no lo entiende, por lo menos te permite dejarlo pegado a esa nota. Es un poco como un Dropbox, ¿vale? Que podéis subir a la nube todos los archivos que queráis y luego consultarlos desde cualquier dispositivo que esté conectado. La ventaja que tiene Evernote es que tiene un sistema de búsqueda muy bueno, ¿vale? Y al día de hoy yo escribo ciencia, por ejemplo, en Evernote, me cuenta que de todas las notas que tengo, ahí está buscando todas las notas, puedo restringir la búsqueda, pero bueno, me cuenta que de todas las notas que tengo, 56, en 56 de ellas aparece la palabra ciencia. Pero además, me dice que en esta nota, que es una foto, ahí pone ciencia. Yo no escribí ciencia en esa nota, pero Evernote es suficientemente listo como para procesar las imágenes, los PDFs y muchos tipos de archivos, no todos, pero sí muchos tipos de archivos, para ver lo que hay escrito dentro. Y los textos en imágenes los convierte en texto que se puede buscar. Con lo cual, a la hora de buscar, notar cualquier nota, es muy cómodo, es muy flexible. Aparte, permite etiquetar las cosas. Aparte del texto que haya en una nota, en los documentos asociados, en las imágenes asociadas, permite añadirle etiquetas. Las etiquetas vienen muy bien porque no siempre una nota va a poner el texto, un texto que vosotros luego podéis identificar. A lo mejor está en inglés y otro está en español, entonces a la hora de hacer una búsqueda no siempre la misma palabra os va a devolver las notas que estáis buscando. Evernote además, según vas escribiendo notas, se va acordando, con lo cual, según lo vas usando, cuantas más cosas hayas etiquetado, es más fácil poner notas nuevas porque ya te va sugiriendo, etiquetas nuevas porque ya te va sugiriendo etiquetas, no hay ni siquiera que acabar de escribir. Y ahora de buscar por etiquetas, por ejemplo, yo puedo pinchar en la etiqueta charla y me dice que tengo 239 notas. Pero además le puedo decir que me enseñe las que están marcadas como charlas y educación. Y me dice que de esas ya solo quedan 6. Vale, puedo ir encadenando las búsquedas de notas. Y una vez que tengo seleccionadas esas 6, ya le puedo decir que me las enseñe. Es importante etiquetar las cosas correctamente. Y eso, en estos 2 años, después de darle vueltas a Evernote, me he quedado con 3 ideas que a mí al menos me funcionan. Obviamente no quiero decir que sea la Biblia ni que vaya a misa, pero es como yo lo uso y como me saca las castañas del fuego, más de una cosa. Una es utilizar pocas libretas. Igual que os decía antes, que no merece la pena, pero me parece que no es práctico utilizar un montón de calendarios distintos dentro de la agenda. En Evernote yo solo tengo 3 libretas distintas creadas. De vuestra derecha, izquierda tengo una que se llama Jot, otra vez, para no liarme, yo tengo las cosas que me atañen, pues desde manuales de mi cámara de fotos a las listas de regalos que escogen para mi mujer y mis hijos, a los libros que quiero leer. Tengo otra que se llama Curro, donde meto indistintamente cosas que pueden estar relacionadas con los museos o con microsiervos, porque como os decía antes, coinciden bastante mi trabajo en los museos con lo que hago en microsiervos. Entonces, al final decidí que todo ese tipo de información va al mismo sitio. Luego a la hora de buscar más o menos me puedo apañar, además le puedo añadir una etiqueta que sea de microsiervos o una etiqueta que sea de MC2, museos científicos portugueses, para buscar. Pero al final meto todo lo que sea de trabajo en los museos y microsiervos en el mismo sitio. Y tengo una carpeta que se llama Casa y que es compartida. ¿Vale? Esta es una de las funciones más interesantes de Evernote, que es que permite compartir libretas con otros usuarios. En este caso, esta libreta está compartida con mi mujer por ahora, podría compartirla también con mis hijos, si lo estimara necesario. En la versión básica de Evernote, la versión gratuita de Evernote, se pueden crear libretas compartidas, pero solo las puede modificar el que las crea, en este caso yo. Para que mi mujer pueda añadir cosas a esa libreta, hay que utilizar la versión de pago con $50 al año, no sé si no es mucho dinero. Esto en el trabajo tampoco sirve, por ejemplo, si tienes un buen trabajo, lo puedes hacer. ¿Qué metemos en esta libreta de cosas de casa? El ticket de algo no sé qué, la garantía de no sé qué más, el manual de la lavadora, recetas que nos vamos encontrando por ahí, cosas que los dos queremos ver. Otra cosa importante a la hora de utilizar Evernote es poner las etiquetas de forma más o menos jerarquizada, ser un poco metódico a la hora de poner etiquetas. Por ejemplo, esta anotación, la nota de Evernote, habla de cuentas falsas en Twitter. Si yo busco Twitter, va a aparecer. Pero si yo
necesito preparar o estoy en el tema de redes sociales, escribo redes sociales, esta nota así no va a aparecer porque está en inglés, no va a poner redes sociales. ¿Qué hago yo? Colocarle una serie de etiquetas, no sé muy bien arriba, pero pone charlas, internet, redes sociales y Twitter. Voy bajando, ¿vale? Desde el concepto más grande, que me sirve por una charla, esta va sobre internet, sobre redes sociales y sobre Twitter. Podría haber añadido Facebook si fuera el caso. Con las notas, por ejemplo, en las que meto cosas de los cacharros, pues pongo gadgets o cacharros, utilizo las dos etiquetas porque a veces siempre lío, garantías, casa, cacharros manuales, casa, o cacharros manuales, MC2. La cosa es eso, poner una forma metódica a la hora de colocar las etiquetas para luego poder encontrarlo todo. Es cierto también que desde la pantalla de gestión de etiquetas de Evernote se puede modificar, puedes ver una que solo una vez porque te has equivocado de escribirla y decir, bueno, pues esta la cambio y quiero que aparezca con otra etiqueta y cosas así, pero es importante desde el principio ir etiquetando las cosas de una forma metódica y ordenada. Y la tercera es que procuréis convertirlos en un sin papeles, ¿vale? Todos tenemos una pila de papeles encima de la mesa, que crece y crece y crece. Yo lo que procuro es escanearlos lo antes posible y meterlos en el Evernote. Y a lo mejor ni siquiera poniéndole el nombre de la etiqueta, ni de qué va, ni la partida. Eso a lo mejor lo dejo para después, pero como sé que Evernote va a procesar esos papeles y a convertirlos en texto, ya es un primer paso para luego poder buscar la información que necesitas. Facturas que llegan todavía en papel, ese tipo de cosas que tienen, bueno, que pueden enviar en PDF a estas alturas, pero bueno, las procuro meter ahí. También procuro que no se queden mucho tiempo sin etiquetar, porque luego se convierte en notas el título y aparece un mogollón. Y con estas tres cosas, bueno, tengo no dominado, porque es imposible, pero más controlado el caos de papeles y de cosas que se pueden meter en Evernote. Es cierto que hay gente que usa Evernote con una sola libreta, por ejemplo, que mete todo así al mogollón y que no etiqueta ni nada. Pues igual le funciona, me parece muy bien, pero a mí aunque solo sea para poder tener eso, la lista de regalos de los próximos Reyes y que no lo vea nadie, si quiere compartir una libreta, se me ocurre que por lo menos hay que tener dos libretas. Vale, agenda, información de estas de papeles de todo tipo que van apareciendo por casa, etcétera, etcétera. Otra fuente de información en la que todos vivimos es Internet. Internet es sin duda uno de los grandes inventos de la humanidad, pero que muchas veces cuesta gestionar. Y dentro de Internet, mi principal enemigo es el correo electrónico. Vale. Esto, por ejemplo, es un buzón de entrada del domingo pasado, a las 8 de la tarde, a las 8:30, me dice que tengo 47 mensajes en un domingo, uno de ellos que ni he mirado. Ya sabéis que es un gesto, ¿no? Lo de gestionar el correo electrónico. Yo no uso Gmail, por ejemplo, utilizo el cliente de correo electrónico de Apple, que se llama Mail, que es así el original, y tengo almacenado en este cacharro como 70 gigas de correos desde hace pues, a lo mejor 20 años que uso el correo electrónico. Que podría borrar muchos, quizás sí, pero nunca se sabe cuándo vas a necesitar recuperar un correo de hace 10 años porque alguien te viene con una idea brillante. Oye, ¿qué podríamos probar? Y dices, no, mira, esto ya lo hicimos hace 10 años y no funcionaba o creímos que no, por esto o por aquello. En ese sentido, Mail tiene un buscador razonablemente competente. No es muy bueno porque te permite buscar texto pues, en el asunto, en el remitente, en el cuerpo del mensaje, pero no permite acotar por fechas y cosas así. Pero bueno, me voy a parar. No uso Gmail porque quiero tener los correos en mi máquina, porque yo viajo bastante, entonces si estoy en un avión quiero poder tener los correos y necesito estar respondiendo y cosas así. Aunque sé que hay opciones para dejar Gmail desconectados, pero yo prefiero tenerlo en mi cacharro y en mi cliente de correo electrónico. Hay gente como Luis Suárez, en Twitter, que dice que el correo electrónico es el mal. Luis trabaja en IBM y su objetivo es trabajar sin correo electrónico, eliminar el correo electrónico en IBM, al LOR, mediante el uso de herramientas de trabajo en grupo, redes sociales y cosas así. Pero por ahora yo creo que lo tiene complicado. Podéis seguir ahí como @elsua para ver que cuenta estas cosas, o en elsua.net, donde va escribiendo sus historias en su blog y tiene un apartado dedicado específicamente a vivir ese correo electrónico, por si os da pistas. Yo lo sigo desde hace años y sigo si soy capaz de gestionar bien el correo electrónico. Pero no,
a estas alturas no podría vivir sin él. ¿Por qué? Porque muchas veces nos escribe gente para decirnos, oye, que en tal anotación comentas que no sé qué, podías añadir esta información, esto está equivocado. Una de las ventajas de que traería mucha gente es que siempre hay alguien que sabe más que tú de cualquier tema que escribas, lo cual es estupendo, porque si metes las patas te van a escribir, te van a ayudar a mejorar la redacción. Y eso es genial, como os decía. También es cierto que nos llegan correos de todo tipo. No lo veis, sospecho, pero esto es un correo de una agencia de comunicación que tachado, ¿sabes? Como cuando le pones un curso negro en las imágenes de la tele, por aquello de proteger a los, en este caso no tan inocentes, pero bueno. Una agencia de comunicación que nos escribe porque uno de sus clientes, también lo vamos a mantener en el anonimato, va a lanzar un producto y nos preguntan por nuestra sección de bebés, lo cual es un bastante grande, que el tema de bebés no viene con la sección. Y eso me daría por una charla entera, todo el tema de cómo, de lo mal que se comunican las empresas por lo general en Internet, ¿vale? Pero vamos, de hecho tengo una pila de correos de este estilo guardados en Evernote para algún día dar una charla entera. La cosa es que eso, en cualquier caso el correo electrónico me aporta un montón de información. El problema es que muchas veces me encuentro con que empiezo a ver correos, este tengo que contestarlo, este no sé qué, este es importante, y me encuentro con una pila de ventanas abiertas que tienen pocas o ninguna posibilidad de que las conteste a tiempo. A veces es cierto que mail da un error, lo cierro para hacer lo que sea, se olvida las ventanas abiertas y digo, bueno, pues vale. Pero no es la forma, obviamente, de gestionar el correo. Luego me voy acordando, ay, que esto no lo había contestado, no sé qué, lo miro. No es la forma, no es una forma eficaz de gestionar el correo. Me di cuenta de hacer un tiempo. ¿Qué hago ahora? Marco los correos. Se pueden poner las etiquetas, ahora estoy utilizando dos. Rojo y verde, rojo para temas microservos y verde para temas personales. Pero tampoco me sirve de mucho. En este caso, si se cierra la ventana o lo que sea, puedo ir a un buzón especial donde están los correos marcados en rojo. Pero si miráis ahí arriba, tengo correos del 25 de noviembre, marcados en rojo. Y esto va protegiendo de la ventana, puedo subir y subir y subir, y seguro que hay correos ahí medio muertos a risa. O sea que no soy muy bueno gestionando correos. Si me mandáis un correo y un par de días antes no os he contestado, insistid, porque lo más probable es que haya pasado algo de esto al correo. Os decía hace un rato, de todas formas, que lo que intento es correos importantes o que van en tema, como eso, comunicaciones nefastas de empresas y sus agencias de publicidad, los estoy metiendo en notas en Evernote para intentar mantener un poco el control de eso. Pero insisto, no sé gestionar muy bien el correo. Otra cosa que nos ha traído Internet es el Daily Mail. Esto es una expresión que utiliza Dan Gilmore, que es un periodista estadounidense, que se refiere al periódico que cada uno de nosotros montamos cada día, tu diario personal, utilizando canales RSS. Supongo que os suena esta opción para que, bueno, me interesa la sección de ciencias del marketing. No, le entiendo. Me interesa la sección de información local de La Voz de Galicia, que es el periódico de mi ciudad. Me voy creando mi propio periódico. Las fotos que publica la NASA o la Agencia Espacial Europea en Flickr. Seguir el blog de Curiosity, el Robert este que anda por marzo. Pues con todo eso voy haciendo mi visión personal del mundo, los temas que a mí me interesan. Mucha gente utiliza estos canales a través de Google Reader, con lo cual estamos muy cabreados porque Google ha decidido cerrar Google Reader. Yo lo cierto es que, aunque no utilizaba Google Reader en la web, sí utilizaba Google Reader para mantener sincronizados las cosas que iba leyendo entre el ordenador, el iPhone y el iPad. Con lo cual también estoy muy mosqueado con el cierre de Google Reader. Bueno, estoy muy mosqueado con Google por muchas cosas, porque no puedo ser dicho en Gmail, porque me borraron todos mis posts de Google Plus, porque dije que quería ser Wicho, me dijeron no puede ser, y bueno, otros locos son otros, pero que sí, que estoy muy cabreado con Google. En cualquier caso, yo no utilizaba Reader, utilizo, el Google Reader de la web, utilizo una aplicación que se llama Reader, que está disponible pues eso, para macOS, para iPhone, para iPad. Hay otras aplicaciones similares. ¿Qué ventaja tiene? Que se trae todos los canales RSS a mi máquina, con lo cual puedo leerlos en línea. Pues insisto, a mí me interesa mucho poder trabajar en línea, como estoy en un avión, en un tren que no tiene conexión, ese tipo de cosas.
Y básicamente es el mismo concepto que la versión web. Tengo a la izquierda la lista de suscripciones, de canales a los que le deis a Reader que quiero mantenerme al tanto de lo que publican, que además os puedo organizar en carpetas, porque mantener un poco cada cosa en su sitio. Entonces, cuando pincho una suscripciones, en la columna del medio me enseña lo que no he leído de esa suscripción, información de ver también todo lo que he publicado, pero normalmente yo lo tengo puesto para que me enseñe lo que no he leído. A la derecha me enseña el artículo en cuestión. No necesito ir visitando 400 o 500 webs cada día para ver lo que he publicado. Lo tengo ahí todo centralizado. En iPhone pasa lo mismo, tengo la lista de suscripciones y toco en una, me aparece el texto en cuestión. Y en el iPad pasa lo mismo. Problema. Lo que os decía hace un momento, que Google ha dicho que va a cerrar Reader. Entonces, yo me voy a quedar, en principio, sin la forma de sincronizar lo que he leído entre dos cacharros. La gente de Reader ha dicho que van a sacar una versión actualizada de Reader que va a gestionar eso a nivel interno. Yo no sé si van a ser capaces o si van a morir de éxito, porque imaginaros que los miles de usuarios a los que Google va a dejar con el culo al aire dentro de mes y pico, me parece que es, de repente tirando del servicio de Reader. No sé cómo lo va a ir. Hay más servicios, entonces se va a repartir un poco el tráfico, pero bueno, veremos qué pasa. Si no, otra opción que utiliza mucha gente es Feedly, que cuando Google dijo vamos a cerrar Reader, mucha gente se ha pasado a Feedly. Yo no lo conozco personalmente, pero me consta que la gente lo utiliza mucho. ¿Qué hago con toda esa información que voy encontrando por ahí en Reader? Aparte de leerla o no, pues a veces por los titulares ya sabes si te va a interesar o no. En muchos casos lo que hago es enviar esa información al navegador, abrir una ventana en el navegador. Claro que dice una ventana, dice 8 ventanas, cada una con no sé cuántas pestañas, ese tipo de cosas. Estoy intentando quitarme este vicio, ¿vale? Estoy intentando no tener un montón de pestañas y de ventanas con un montón de pestañas abiertas en el navegador. Básicamente porque al final no encuentro nada. Cuando me envío algo al navegador, intento que sea para escribir una anotación, para publicar algo en los verbos, o para buscar algo más de información relacionada con eso. Mi forma de escribir es, cuando encuentro algo que me interesa, lo abro en el navegador, abro a lo mejor otra pestaña con la Wikipedia, abro otra pestaña con alguna información relacionada y voy en esa misma ventana, intento organizar toda la información respecto a eso que estoy leyendo. Y publicar algo en microsiervos, o escribir algo en el blog de los museos, o pues, no sé si estoy preparando un informe o lo que sea, pues gestionarlo desde ahí. Si veo que me lío y que se van quedando las ventanas abiertas, lo que hago es enviármelas a Evernote, para que queden guardadas en Evernote. Pero intento no enviar todas, porque si no sería un Cristo. Y hay dos herramientas básicas. Una es el Evernote Clipper, que es una extensión para el navegador de Evernote, que simplemente pinchas en el iconito y lo que hace es coge el contenido de la página web, puedes escoger más o menos, o sea, es modificable, y lo mete en Evernote. Puedes escoger en qué carpeta, puedes colocar etiquetas, etcétera, etcétera. Aunque a mí me gusta más otra extensión que se llama Clearly, que lo que hace es, cuando la pinchas, crea una versión simplificada de la página que estás viendo, para no cargar publicidades, menú de navegación de no sé qué, tweets necesarios por otro lado, etcétera, etcétera. Y esa página simplificada, le pinchas para que la pase a Evernote y de nuevo la captura. Y a poco que lo uséis da miedo de lo listo que se vuelve Clearly a la hora de etiquetar las anotaciones por vosotros. Va viendo como notas con contenidos similares, las habéis etiquetado y yo os voy proponiendo etiquetas y muchas veces no hay ni que tocar, venga, vale. Da un poco de miedo porque estas máquinas saben de nosotros. Otra cosa que hago, cuando estoy utilizando Reader, es enviar las cosas a Pocket. Pocket es parecido hasta cierto punto a Evernote, tiene ahí su iconito Reader, y esto es la pinta que tiene Pocket. Pocket es un servicio que vive en la web, pero también lo hay para un montón de cacharros. Y hay un montón de aplicaciones que lo soportan, clientes de Flipboard, de Twitter, extensiones para Chrome, no sé, un montón de 300 y pico creo que eran. Y esto lo que hace es eso, es convertirse en una especie de repositorio de cosas que tienes que leer. Por ejemplo, lo utilizo mucho en el móvil o en el iPad, que veo algo que me puede interesar, pero no voy a tener tiempo de leerlo. Pues digo, vale, déjamelo guardado para después.
Y lo que va haciendo es creando un repositorio de artículos que me he encontrado por ahí que me pueden interesar. ¿Cuál es el principal inconveniente que veo a Pocket? Aparte de que, como siempre, se puede convertir en pozos sin fondo de cosas. Que solo permite buscar por los títulos y por los URLs, no busca dentro del texto. Es cierto que permite etiquetar. ¿Vale? Cuando envías algo a Pocket te puedes poner etiquetas. Yo no etiqueto lo que envío a Pocket, está mal hecho. Porque luego no es fácil buscar cosas. Lo que pasa es que yo como lo uso es como una forma de dejar cosas a corto plazo para luego volver a verlas pues cuando tenga más tiempo o en el ordenador para poder verlo mejor y decidir si lo guardo en Evernote, si no me interesa nada o si voy a bloguear sobre él o lo que sea. Como os decía, hay un montón de aplicaciones que lo soportan, entonces sobre todo en dispositivos móviles es muy cómodo para ir dejando ahí cosas que interesan. Y a veces lo que hago es directamente desde Reader enviar a Evernote alguna historia que sé que me va a gustar. Pues de nuevo pinchando el botón correspondiente y luego es cierto que desde Reader, por ejemplo, hay que ir a Evernote para etiquetarlo si hace falta. O sea que también tiene el peligro de enviar cosas a Evernote y que se queden ahí sin etiquetar. Aunque bueno, una vez que están en Evernote, insisto, a la hora de buscar como texto es más fácil encontrarlos. Pregunta típica, ¿qué canales, qué RSS se añaden? Yo tengo 400 y pico, que son una salvajada. Albi tiene bastantes más, no sé cómo se las apaña. Y últimamente es muy raro que añada canales nuevos, pero si los añado normalmente es por contacto, es decir, encuentro una anotación que menciona un sitio, lo visito y resulta que veo que me puede interesar, lo envío a Reader, lo meto en una carpeta que se llama a prueba y ya sabéis lo que puede pasar con esa carpeta, ¿no? Que de repente se quedan allí cosas de semanas y meses y años. No es una buena forma de hacerlo, pero bueno, es como lo hago. Hay algunos que tengo muy claro ya que sé que me van a interesar leer, entonces los meto ya en la carpeta correspondiente y intento utilizar poco la carpeta de a prueba, porque puede ser, las provisionalidades acaban siendo eternas. De todas formas, hay gente que dice que los RSS están muertos, que cada vez se utilizan menos, y yo sí tengo que fiarme de la experiencia de Microservos. Microservos lleva años con el número de suscriptores por canales RSS en 125.000, entre el blog principal, el de fotografía, aviones, el cual, los 125.000 usuarios, y está plano, o sea, no crece ni crece. Veremos ahora con Reader, porque a lo mejor mucha gente, una vez que pones Reader, no vuelve, es algo que a nosotros nos puede dar más o menos igual, porque bueno, escribimos básicamente porque nos gusta, pero alguien que viva de esto igual no se pone un problema. En cualquier caso, os decía que hace mucho tiempo que no crecen los suscriptores por RSS y sin embargo sí por Twitter. Bueno, en Twitter vamos lanzados, no está mal que lo diga, pero ganamos a lo mejor 7 u 8 mil seguidores al mes en el canal, en el Twitter de Microservos. ¿Por qué? Porque cada vez más gente utiliza Twitter como forma de filtrar. Supongo que estando en Twitter yo no tengo que explicar lo que es Twitter, ¿no? Este sitio que se cuenta antes era lo que estás haciendo y ahora lo que estás pasando. Pero por si queda algún despistado, yo siempre digo que Twitter es como la máquina de café de internet. Igual que en el curro, te das un rato y hablas con tus amigos, pues, a lo mejor del partido de fútbol de ayer o de política, no sé qué, Twitter es algo parecido. Pero sí es cierto que cada vez significa más, o sea, es una forma de tomar el pulso al mundo, de ver lo que está pasando. Y para mí quedó muy claro este día que se cayó un avión, un Airbus 320 al río Hudson en Nueva York, y la primera noticia, la primera foto, la primera cobertura de todas estas noticias fue a través de Twitter, a través de esta foto en TweetPic. Y cada vez más, pues cualquier cosa que pasa en el mundo, un terremoto, un partido de fútbol, es más Eurovisión. ¿Qué me dices de seguir Eurovisión, tía? Con Twitter al lado. Gana, pero no estamos lejos. También es cierto que en Twitter eso es inmediatez, pero poca profundidad. 140 caracteres no da para escribir grandes cosas, aunque bueno, ya que se puede poner enlaces, pues siempre podemos llegar a más, ¿no? Aún así, Twitter para mí hoy en día es probablemente la fuente principal de información que
que uso en Internet. Casi que no es más que los RSS, es más, por lo menos para estar más eso, más en lo último que se está cogiendo, si pasa algo de lo que hay que enterarse. ¿Cómo se hace esto? Yo creo que a poco que sigas un cierto número de personas, la repetición de las cosas en tu timeline te lo va a leer. Esto decía Cory Doctorow, uno de los autores de Bitcoin, que dice que muchas veces no le preocupa leer todo lo que escribe la gente, porque cuando algo es importante va a ser retuiteado tantas veces o va a repetir tanta gente que te vas a acabar enterando. Ayuda también tener unas listas medianamente decentes. Y esto lo digo yo, que cuando empecé a usar Twitter, seguía a todo el mundo que me seguía. Entonces, si miráis mi perfil de Twitter, ahora dirá que sigo 800 y pico personas, pues estuve haciendo limpiezas, hace mucho seguía 1.100 y algo, 1.200, y tendría que seguir haciendo limpiezas. Pero las listas, yo me he creado, estoy creando pues una sobre ciencia, otra sobre espacio, otra sobre aviación, temas que sigo, y ya sabéis, son formas de concentrar un tipo de tweets en un timeline, sin tener que además seguir las cuentas en cuestión, con lo cual, bueno, permite organizar todo un poco mejor. También es cierto que Twitter a veces funciona como una caja de resonancia, entonces hay que tener cuidado a la hora de decidir a quién sigues, no seguir siempre a la gente de la misma cuerda, porque si no, la visión que vas a tener del mundo, de las cosas que pasan, va a ser muy sesgada. ¿Vale? Hay que procurar un poco ser ecléctico a la hora de escoger a quién se sigue. Y aparte, muchas veces nos creemos que Twitter es el acabose, es lo más, lo que pasa en Twitter va a misa. Y, por ejemplo, el caso de Spanish Revolution, del 15M. Todos en Twitter sabíamos de qué iba, pero hasta que salió, esto es un gráfico que muestra el espacio que llevan dedicando los periódicos más importantes de España al tema según fue pasando el tiempo. Cuando están todos los blancos que no le hacen ni caso, y según va pasando el tiempo, el naranja indica que van dando más cobertura al tema. En realidad, hasta que todo esto estuvo en los periódicos, por mucho que fastidie a los grandes defensores de Internet, y por eso insisto que no me perdono el invento, muchas veces las cosas de las que hablamos en Internet no llegan al mundo real. ¿Vale? A mí, por ejemplo, me pasó no hace mucho, septiembre-octubre del año pasado, os suena hacer el Van Gardner, el tipo este que saltó desde 30 y pico mil metros de altura desde un globo. Vale. Eso, Teledeporte retransmitió ese salto. Yo era uno de los que estaba comentando en directo el salto. Después de 9 años y pico que llevaba en aquellos momentos blogueando, en las semanas siguientes a haber estado en la tele, y eso que casi no se me vio porque estábamos hablando todo el rato, nunca tanta gente me paró para decirme, oye, que te oí, casi 10 años blogueando, y sí, bueno, alguna gente sabe, pero la tele, los medios de televisiones todavía son muy importantes. Tenemos que, mal que nos pese, saber por lo menos que están ahí. Entonces, a veces hay que aceptar que Twitter y Internet no son lo más. Eso sí, lo que yo creo que jamás serviría para enterarse de lo que pasa son los famosos trending topics, los temas de moda en Internet. Yo, de hecho, a veces voy y los miro y digo, yo vivo en otro país, no puedo creer que esto sea importante para el número suficiente de gente en Twitter como para que salga como trending topic. También es cierto que Twitter se ha hecho tan popular en los últimos años, y yo esto lo noto, por ejemplo, con los seguidores nuevos que me van llegando. Los nicks son cada vez más raros, porque los nicks buenos ya están cogidos. Con 500 o 600 millones de usuarios, los nicks buenos ya están todos cogidos. Entonces, la popularización de Twitter ha hecho también que a veces el nivel de ruido y los temas tratados sean un poco de aquella manera. Otra cosa que utilizo de dos formas en Twitter y que funciona mejor son las búsquedas. Nos vais a Twitter y decir, pues quiero saber qué se está haciendo sobre el Boeing 787, está bien que seleccionen las loterías. Pues os va a decir los tweets relacionados, personas que hablan del tema, vídeos, etcétera, etcétera. Vale. Entonces yo esto sí que lo utilizo. Guardo esas búsquedas, en la web es en la webcita esa, según el que utilicéis de la plataforma, pero las búsquedas sí que me parecen interesantes. Hay unas búsquedas que tengo guardadas siempre y otras búsquedas que voy modificando y borrando con el tiempo. Las búsquedas, por cierto, que para encontrarlas en la interfaz web de Twitter hay que ser un poco listo, porque hay que simplemente pinchar en la caja de búsquedas, pero no es, a mí me parece muy obvio que salgan ahí. También hay la opción de búsquedas avanzadas en Twitter, que yo casi no uso, pero sí pueden ser útiles porque permiten
acotar la búsqueda por tiempos, por distancia. Un primo mío, por ejemplo, que tiene una empresa que hace reformas y cosas así, decidió que iba a mirar si le salía algo de negocio en Twitter. Entonces lo que hace es buscar reformas, pero claro, si se tiene reformas en Hong Kong, le sirven de poco. Entonces reduce las búsquedas pues, en función a la distancia que habrá. Y de nuevo no uso Twitter a través de la web, salvo que no me quede más remedio. ¿Vale? Utilizo Tweetbot, que es para mí la aplicación mejor que hay por hoy, para Mac, para iPhone y para iPad. Esto es la pinta que tiene el Mac. Aquí yo suelo tener 3 columnas abiertas, pero puedo tener más columnas. Supongo que tiene algún límite en el ancho de la pantalla o algo así. Puedes ver varias ventanas también. Y esto es la pinta que tiene, por ejemplo, en el iPad. Tiene además la ventaja de que en el menú seleccionable que aparece ahí, aparece la opción de enviar a Pocket. En vez de Read Later, este aparece es la opción de enviar a Pocket, con lo cual si estoy en la calle o lo que sea, veo un tweet como algo que me interese y no me apetece leerlo en el móvil, lo puedo ir guardando para después. También es muy popular Twitter, porque le quedan 2 telediarios, no era más. Twitter lo compró, le fue quitando cosas y cada vez le va quitando más cosas. Ya soportaba más redes sociales, ahora soporta Twitter y Facebook, y ya no sé si le van a quitar de Facebook, pero hay versiones de Twitter que van a desaparecer. Y Guillermo, por ejemplo, Gabriel utiliza Hootsuite mucho, porque permite gestionar un montón de cuentas y de redes sociales de Twitter. Tweetbot, no solo antes, pero permite también gestionar todas las cosas que quieras, con lo cual yo puedo gestionar la mía, hago mucho y hago mis servos sin cambiar la aplicación, lo cual también es importante. Hay aplicaciones oficiales, pero bueno, no sé, como cada vez que las tocan las estropean, yo creo que no se las recomendaría en él, pero las hay en muchas plataformas. ¿Qué encuentro yo en Twitter? ¿Por qué os decía antes que es mi forma casi más importante de encontrar, de mantener más allá lo que pasa en el mundo? Pues primero voy encontrando frases. Un montón de millones de personas diciendo cosas en Twitter, aunque sean chorradas, da para encontrar frases muy ingeniosas, las voy marcando como favoritos, y esas son las que luego han aparecido publicadas como frases de AI en microseries. Me puedo enviar enlaces a un navegador, como se hace en este momento, o bien a Pocket, ya sea para algo que quiero ver al momento o que quiero investigar más tarde. O a veces me envío tweets que no tienen enlaces y que no quiero marcar como favoritos, pero que hablan de un tema en concreto, me los envío por correo electrónico. Porque Pocket no acepta tweets que no lleven un enlace. Puedo guardar el tweet en Pocket. Entonces me lo envío por correo electrónico para que contribuya al mogollón de correos electrónicos que recibo cada día y muchas veces me olvido de él. Pero sobre todo, yo diría que lo que me da Twitter es conversación, es poder hablar con la gente. Yo nunca fui muy de chats, muy de RCs ni esas cosas, pero sin embargo en Twitter sí que interactúo mucho con la gente. Por ejemplo, esta ventana, que es la de Tweetbot en mi Mac, tiene siempre a la izquierda una columna que es el timeline que estoy viendo en ese momento, que puede ser genérico, puede ser el de una de mis listas, pero luego tiene una columna en medio, siempre, que son las menciones, los @Wilson. Yo siempre digo cuando hablo de Twitter que el número de seguidores está sobrevalorado, al menos para una cuenta personal. Yo tengo 22.000 seguidores, una cosa así, y obviamente no puedo seguirlos a todos de vuelta. Entonces lo que siempre estoy pendiente es cuando alguien dice @Wilson para verlo y contestar si es menester. Es distinto si la cuenta de la que estamos hablando es, por ejemplo, una cuenta como la de Microservos, que lo que hace es difundir información. Todo lo que publicamos en Microservos sale un enlace y un enlace en Twitter. En ese caso sí que nos interesa que tenga muchos seguidores. Pero aún así, la cuenta de Microservos la tengo siempre monitorizada y veo cuando hace una mención para contestar cuando es menester. Porque yo creo que es súper importante, hablamos hoy que del otro lado se note que hay una persona. Twitter impersonal no da ganas de interactuar con él. Y la pregunta también del millón en este caso, si los RSS es ¿qué RSS añado en Twitter? Es ¿a quién sigo en Twitter? Nunca a nadie que tenga un perfil cerrado. Creo que me llegan avisos de fulanito empezó a seguirte en Twitter, y si yo voy a ver y me encuentro con que el perfil está cerrado,
me dice muy poco. Yo creo que esto es, por ejemplo, un fallo de Twitter. Un fallo, creo que es algo en el diseño, la forma de funcionar de Twitter que habría que cambiar. Si alguien con un perfil cerrado empieza a seguirte durante 3, 6, 12 horas o lo que fuera, debería poder verte lo que hay dentro de ese perfil, porque si no, bueno, a ver, déjame seguirte, a ver que no sé quién eres y a ver si me interesa seguirte. Creo que debería funcionar de otra forma. Tampoco sigo a nadie que tenga un perfil vacío. Un huevito con 0 tweets y con no sé cuántos seguidores tampoco me dice mucho, ¿vale? Sí, hay muchas posibilidades de que alguien que empiece a seguir que tiene un perfil completo con un URL que puedo pensar a ver de qué va, que me dice quién es, que ha puesto una foto, que por lo menos se dedique un tiempo a mirarlo. Y esto vale tanto para Twitter como para cualquier otra red social. Es muy importante cuidar los perfiles de redes sociales, porque si no, os creáis perfiles en miles de redes sociales, pero no decís quién sois, no decís que os interesa, difícilmente vais a conseguir que nadie le interese seguiros. Y otra cosa que también, otro sitio donde saco cuentas a las que decido seguir es viendo, aquí menciona a aquellas personas que me parecen fiables a las que yo sigo. Por ejemplo, Miló, una de las personas a las que sigo, si veo que menciona repetidamente una cierta cuenta de Twitter, que hace tweets o que diga algo con ella y me interesa, probablemente lo iré a mirar. O si no, simplemente porque quiero decir cuando. Me voy a la pestaña a ver quién sigue y veo a ver qué tipo de cuenta sigue. Con una persona como Miguel, como Miló, igual tiene menos sentido, pero esto, por ejemplo, funciona muy bien con cuentas oficiales, institucionales, oficiales, la NASA, Radio Televisión Española, la universidad, pues te puede dar ideas de qué tipo de instituciones similares seguir. De todas formas, ver a quién sigues en Twitter es un poco también experimentar. Lo sigues un rato, te gusta, lo quedas o metes una lista, lo borras, etcétera, etcétera. Yo llevo un tiempo utilizando esta aplicación que se llama Manage Filter de Twitter, que te permite, bueno, tiene un montón de funciones de análisis de post, programarlos, ver cuáles de tus tweets son más exitosos y esas cosas, que a mí eso me importa más un poco, pero tiene unas funciones de gestión de quién sigues que están muy bien. Te permite ver a quién sigues que no te sigue, gente que sigues que tuitea en otros idiomas, los que llevan 5, 10, 15, 20 o 30 días sin tuitear. Y cuando haces este tipo de búsquedas y seleccionas un grupo de usuarios, pues bueno, dime los que llevan 3 meses sin tuitear. Puedes decir, dejar de seguirlos a todos de golpe y lo hace la aplicación, el servicio esté automáticamente por ti. No tienes que ir uno a uno a Twitter a decir no quiero. O lo mismo para añadirlos en listas. Dices, bueno, todos estos que llevan 3 semanas en Twitter en inglés, pues los pongo en no sé qué lista. Pues de nuevo, Manage Filter lo hace automáticamente. Tiene unos límites, la opción gratuita, cierto número de follows cada día y cosas así, y luego hay que empezar a pagar. Creo que la opción más barata para una cuenta son $12 al mes o algo así, que a lo mejor por una cuenta personal no os compensa, pero si lleváis alguna cuenta en plan community manager o cosas así, me parece un servicio interesante. Y los libros. Vale, pues sí, que internet y todo eso está muy bien, pero yo leo mucho. Mi despacho, el día que estaba ordenado, mi mesa no suele estar así, no os lo creáis. Pero procuro leer mucho, cada vez menos en papel, es cierto, y más en el Kindle. ¿Que por qué Kindle y no otro tipo de lector? Pues porque yo hace muchos años que voy comprando en Amazon y los primeros que empezaron a ofrecerme libros en formato electrónico fueron los de Kindle, los de Amazon, aunque fueran en inglés. Tengo la suerte de que me da igual leer en inglés. Y luego ya cuando llegaron aquí los demás, pues para mí ya era tarde, ya tenía un montón de libros comprados ahí. Puedo leer en un avión, puedo leer en el iPad en cualquier sitio, con la opción de que además puedo marcar, y esto lo hago mucho para luego escribir una reseña o cuando estoy preparando algún tipo de anotación, marco párrafos o tomo notas sobre el libro y luego consulto desde cualquiera de mis cacharros para hacer algo con ello. Esto suelo dejarlo aquí, no hago nada de meterlo en Evernote ni nada parecido, entre otras cosas porque por las cosas estas de los sistemas de gestión de derechos no se puede copiar y pegar desde esta aplicación. Lo mismo que por lo que no puedo prestarle los libros que compro en Kindle a mi mujer o a mis hijos. Si lo
Ya sabemos que luego si queréis os cuento cómo se quita el DRM y tal, pero oficialmente no se puede, ¿no? Pues por eso se suele quedar ahí. Y luego, obviamente, me encuentro cosas con el mundo real. Y todo lo que me llama la atención, no sé qué, pues ahí sí que acaba de ver, ¿vale? Alguna foto, tomo una nota rápida, o lo que sea, para ir luego quedarme con esa información y buscarla. Y os estáis diciendo, ¿y el hardware? ¿Por qué no has hablado de hardware? ¿Por qué no has hablado de cacharros? Tú que llevas no sé cuántos años haciendo cacharros. Pues porque yo creo que el hardware no importa dentro de unos ciertos límites. Hace mucho tiempo que los cacharros se pasan más tiempo esperando a que nosotros os digamos lo que quieren hacer que lo que trabajando. Obviamente hay excepciones. Si eres un diseñador y trabajas con fotos en postproducción o vídeos o cosas así, pues sí es importante el hardware. Pero yo creo que a estas alturas lo importante es que todos los servicios que utilices, toda la información que tú vayas a manejar, puedas moverla entre tus distintos cacharros. Es que por eso me enfoqué más en esa parte. Aún así, ¿qué utilizo yo? Pues nada, un MacBook Air de hace un par de años. ¿Por qué? Porque, como os he dicho varias veces, ya no solo es que viaje mucho, sino que mi trabajo en los museos implica moverme entre 3 museos. Que a lo mejor un día estoy en uno todo el día, pero hay días que paso por los 3 o que hago varias vueltas. Entonces, quiero un cacharro que pese muy poco. Y por eso me hice con él, porque no pesa nada. Otra opción, otra ventaja que tiene este cacharro es que no tiene un disco duro tradicional. ¿Vale? Tiene un SSD, una memoria de estado sólido, que para mí es uno de los mejores inventos de los últimos años. De hecho, muchos cacharros que ya han tenido un tiempo en el trabajo, en vez de comprar un ordenador nuevo, le cambiamos el disco duro tradicional por una unidad de estas, que a lo mejor cuesta 300 euros, 400 euros, dependiendo de la capacidad, y es como comparte un ordenador nuevo. Pero insisto, cada vez me importa menos. Lo que necesito del ordenador es que las aplicaciones o los servicios que yo quiero utilizar funcionen en él. Y me pasa un poco lo mismo con el móvil, que esto es un iPhone 4S, pero podría ser un Android a estas alturas. Es un iPhone porque el primero que empezó a hacer las cosas que yo quería que hiciera fue un iPhone que ya me quedé con el iPhone. Pero, por ejemplo, ahora el Nexus 4 me parece un pedazo de cacharro, me pareció virulante, porque Google ha decidido que quiere vender muchos. Y también tengo un iPad, porque el iPad fue el primero, un iPad original todavía, pues de nuevo porque fue el primer tablet que hacía las cosas que yo necesitaba que hiciera. Pero pues eso, Nexus 7 me parece también un cacharro súper interesante. ¿Y por qué los de Nexus, o sea, los de Google y no los de Samsung, que también están muy bien? Pues porque con Google no dependes de que Samsung saque las actualizaciones pertinentes cuando Google vaya actualizando el sistema. Y Google dice, Samsung dice cualquier otro fabricante, cualquier fabricante que no sea directamente Google, te expones a eso, a que no vayan sacando actualizaciones. Pero insisto, yo creo que el hardware cada vez debería importarnos menos. Y me he dejado seguro un montón de cosas, pero bueno, no quería estar aquí hasta las 10 de la noche, entonces cosas porque nos echan. Ahora me puedes preguntar, o hasta que estás lo que sea, porque hay servicios que no he mencionado, pues no sé, desde Spotify hasta Flickr, Facebook, no sé, cualquiera, pero quería contaros los básicos que yo uso a diario y eso, que me permiten sobrevivir a esto de Internet y tener una familia con la que me llevo bien y amigos y este tipo de cosas. Así que si tenéis alguna pregunta, estaré encantado. Gracias. Bueno, la pregunta. Hola. ¿Qué es? Hola, ¿qué es? Hola, ¿qué es? Me ha comentado que tengas una carpeta nueva. Yo tengo una que se llama Ya veré si eso. ¿Ya ves si eso? Ya veré si eso. Ah, ya veré si eso. Sí. Preguntas. Esas carpetas son el mal. Hola. Yo quería saber, en vuestro blog, bueno, yo lo leo siempre y siempre me sorprende muchísimo. Entonces, las fuentes para escribir lo que escribís allí, ¿las tenéis en algún sitio recopiladas? ¿Las escribís todos los días? O Los RSS. Me parece sobre la marcha. Los RSS que están en Reader. Yo no sé si los tengo publicados, o sea, si los míos, por ejemplo, son públicos en Google Reader. No tengo ni idea, pues si queréis los pasos, no tengo ningún secreto. En Twitter, sobre todo. Puedes ver Twitter en el que sigo, puedes ver las listas que estoy montando para esto. Y luego el correo electrónico. Los dos, tanto los RSS como Twitter son información más pública que en todas partes. Lo que sí es cierto es que con el tiempo que llevamos escribiendo, aunque se lo
muy peligro. Tenemos fuentes en algunos sitios que si os fijáis que eso tendría que mataros a todos los que nos están viendo. Pero no, básicamente eso, los RSS los vemos por ahí leyendo, Twitter y gente que nos escribe por correo electrónico. Hola. Muchas gracias A vosotros por contarme el rollo. por la charla. Te quería preguntar, los que no somos usuarios de Mac, por ejemplo, ¿cómo ves la aplicación de Google Calendar para gestionar el Está bien, o sea, de hecho nosotros el calendario de microsiervos y el que mantengo a medias en casa está creado con mujer y mis hijos, está creado en Google Calendar. Me parece suficiente. No hace grandes virguerías, no hace gestión, hasta donde yo sé, gestión de recursos, por ejemplo, si tienes salas de reuniones donde permite, bueno, y esta me la quedo yo para tal día, pero para uso como el que hago yo, como el que hacemos, me imagino aquí la mayoría, más que suficiente. Y puedes sincronizarlo con distintos cacharros, eso me mola. Sí, con actualizaciones se sintetiza bien. Otra pregunta que te quería hacer. Cuando escaneas documentos para sobre Evernote, ¿has probado a hacer una foto con el móvil? También funciona, efectivamente. ¿Y funciona? Sí. De hecho, hay una aplicación, hay una opción desde el propio cliente de Evernote para el móvil que te pone unas guías para que la foto que te quede bien encuadrada, que no se incline y todo eso, y que tengas más posibilidades de éxito. Si puedes usar un escáner siempre es mejor, va a tener mejor calidad de imagen, pero hacer una foto con el móvil funciona. De hecho, el ejemplo que os puse del cartel aquel, cuando buscaba ciencia, que aparecía ciencia, es una foto hecha un cartel. Muy interesante. Sí, funciona peor cuando el texto es pequeño, ¿vale? O sea, aunque tienen bastante resolución los móviles, normalmente esas fotos se hacen con poca luz, a mano y tal y cual, el texto pequeño tiende a perderse. Más preguntas. No sé si utilizas o lo que sí también con fuente LinkedIn o no has tomado ningún momento. Tengo cuenta en LinkedIn y no lo he mencionado porque a lo mejor es que tengo la enorme fortuna de no haber necesitado buscar trabajo desde hace muchos años. Llevo 14 años, no para 15 en mi trabajo actual. Espero que no me echen. Me consta que hay gente que lo usa mucho, pero en mi opinión, LinkedIn está convirtiéndose, y a lo mejor es un caso muy particular mío porque soy más o menos conocido en Internet, pero me agrega tal cantidad de gente que para mí deja de tener utilidad. Lo hablaba hace poco con Enrique Daz, que tiene montones de seguidores de Twitter y por ahí y LinkedIn, y al final lo que he decidido hacer es que acepta a todo el mundo y si luego se ve que alguien lo spamea, lo elimina. Pero yo personalmente no le encuentro gran utilidad a LinkedIn porque la gente no lo usa para lo que tiene que ser. O sea, si realmente agregaras a quien conoces, podrías navegar y hacer, pues eso, ver que los contactos son realmente de verdad. Entre eso y las cosas que cuenta la gente en sus biografías, que en muchos casos son ciencia ficción, dudo de utilidad, pero insisto, no me he visto en la necesidad de utilizarlo. Entonces, a lo mejor mi visión es equivocada. Yo quería saber si sabéis si se pueden importar los contactos de Gmail, por ejemplo, de cuando te mandan un email a la agenda de Mac. En teoría sí, puedes guardar. Sí, hay un estándar que es el VCAL, que deberéis poder exportarlos y luego decirle a la agenda que lo exporte. Y se los contactos de Internet con el De hecho, lo que se quiere utilizar el Dedupe, la aplicación esta que permite desduplicarlos, no la hay para Mac, hago eso en el iPhone para gestionar la agenda porque me parece mucho más cómodo hacerlo ahí que en la propia agenda, contactos, la aplicación de contactos de macOS porque es marina, no es muy flexible. Y cualquier cambio que hago ahí se sincroniza. ¿Alguna pregunta más? ¿Dónde están estas veces? Las hemos respondido. Pues daros las gracias a todos, por supuesto a la oficina también, patrocinadores y principalmente a Wicho por haber venido.
Ahora si queréis nos tomamos una cerveza y y os convoco a los siguientes al siguiente Twitterium, que será el día 21 de mayo, el Twitterium 33 con Antonio Cambronero o Block Pocket. Y nos vemos aquí. Vale, pues muchas gracias. ¿Quitas ya la cámara para que no salga el making of? Ahora lo quitaré.